Buenos Días, el protagonista. Estamos aquí dialogando a micrófonos con don Jimmy Pinargote, a quien recibo con el mayor interés y con la mayor cordialidad. Y claro, quería reafirmar esto de que él es asambleísta independiente en representación de la nueva provincia de Santa Elena. La Nobel provincia, Diego. Claro, que antes era parte de la provincia del Guayas. Así es. Muy bien. Muy bien. Carlos, 3 liñitas a manera de nota de introducción. Tenga la bondad. Jimmy Pinargote, asambleísta del movimiento municipalista por la provincia de Santa Elena, es el primer legislador para el que el Consejo Nacional Electoral ha admitido un pedido de revocatoria del mandato. Pinargote considera que el pedido para revocarle el mandato que le confió el pueblo de Santa Elena es político e ilegal. No deja, por cierto, de ser una situación un tanto incómoda, ¿no? No deja de ser una situación incómoda, sobre todo conociendo cómo se procede en la Asamblea Legislativa. No hay seguridad del pronunciamiento de cierto sector o de los sectores que actúan en la Asamblea Legislativa. Pero vayamos por parte. Don Jimmy, licenciado Pinargote, bienvenido. ¿Cómo evalúa del modo más objetivo posible, su trabajo en la Asamblea Nacional en representación del pueblo de la provincia de Santa Elena? ¿Cómo está, Diego? Qué gusto estar acá en su emisora tan popular. Y un saludo a la audiencia de Radiovisión. Muy gentil. En Quito, en el país y en el mundo, porque ahora con Internet pues estamos comunicados a lo largo y ancho del mundo, por todos lados. Yo no solamente creo, estoy convencido de haber cumplido con mi provincia. Los asambleístas tenemos 2 funciones, fiscalizar y legislar. En ambos campos he participado activamente. En el campo de legislación con propuestas, hasta donde yo puedo llegar, porque yo no puedo hacer la ley. Pues. O sea, yo construyo, aporto, sugiero, entrego propuestas, pero en el momento de la votación, si no hay una decisión conjunta de 63 voluntades, ahí nos estrellamos. Y usted ha visto políticamente cómo se está manejando la Asamblea. Hemos llegado al punto en que prácticamente el colegislador decide qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Si me permite, yo diría que claro, el presidente Correa, el presidente de la República, es colegislador, pero en este caso es el legislador único. En este instante casi sí. Único. En este instante sí. Ayer yo le decía a Virgilio Hernández en la Comisión de Gobiernos Autónomos Centralizados, vamos a votar el día lunes la ley de contratación pública. Ya tenemos el texto definitivo y vamos a votarlo. Le digo, ¿qué objeto tiene votar? Le digo, Virgilio, en este momento, en esta comisión. Si luego viene el presidente a través del veto nos manda el texto que él quiere imponer. No tiene ningún objeto, le digo, hacer esta votación. ¿Qué respuesta le dio Virgilio? Muy inteligente. Esta comisión tiene la fama de ser una de las pocas que sus leyes han sido respetadas, etcétera, etcétera. Mire, en el campo legislativo, si era lo poco que nos quedaba, la Asamblea ha perdido mucho en este último año. En estos pocos días del último año y los últimos meses del año pasado, con el tema de su propia ley, sí, que ha sido secuestrada por el presidente al pedirle a la Corte Constitucional medidas cautelares. Y en el caso de esta reforma al Código de Democracia, definitivamente llegamos al colmo total. Un texto que es propuesto por el Ejecutivo, debatido por el Ejecutivo, votado, entregado por el Ejecutivo en la y no son capaces de ratificarse con su propia votación. Es decir, la voluntad del presidente de la República. Y en el campo legislativo, pues ya ahí, en el campo de fiscalización, sí. Ahí pues se conoce claramente que la comisión de fiscalización se la llama como comisión de archivo, porque todo lo que llega allá se estrella. Entonces, yo no solamente creo haber cumplido, yo he hecho todo lo humanamente posible para fiscalizar y legislar, pero no está en mí poder que sea una ley. Entonces, Jimmy, a la luz de lo que usted escribe y que lo hace con lenguaje tan directo y tan eficaz, a la luz de lo que usted escribe, casi no le importaría salir de la Asamblea. A mí, le digo, es una experiencia muy interesante, enriquecedora. Yeah. Esta universidad ni pagada se aprende. La Asamblea es una escuela impresionante de una asimilación de conocimientos que usted no la puede aprender en ninguna parte, solamente en la Asamblea. Y yo creo que la experiencia que he vivido es realmente importantísima. Pero mire, si hay algo que yo me he caracterizado, es por defender mis principios, mis criterios, mis ideas. Y yo en esa línea me voy a mantener, sea en política o no. Yo lo que es un voto solitario, ¿no? Reflexivo. ¿O hay otro representante de la provincia de Santa Elena que no esté con usted?
Yo sí quiero ser muy frontal en esto. Soy la única voz independiente de mi provincia. Porque tengo 2 colegas, pero son de la mayoría oficialista, pues. Y ellos les dicen cómo votar, pues. Ellos no tienen criterio propio. Si el bloque oficialista decide que va a votar así, así voto. Ese no es mi caso. Yo pienso... Esto de la disciplina partidista, perdóneme, debe tener sus límites, esto de la disciplina partidista. Claro que hay una disciplina partidista, pero una disciplina partidista que no puede ahogar, digamos, la propia iniciativa del legislador y su visión de la vida y de la política, Jimmy. Es real, o sea, yo no puedo estar con la boca cerrada si mi provincia en este momento tiene problemas de agua por una irresponsabilidad de la Senagua, pues. Tengo que hablar y hablar fuerte y firme, pues, y presentar un juicio político al ministro responsable de ello. Esa es mi función, pues. Pero no porque sus compañeros de la provincia se hacen los de la vista gorda. Bueno, alguno me ha dicho, tienes razón, pero yo no puedo hablar, pues. Entonces, eso es algo que yo no lo puedo aceptar. Yo voy a seguir en la misma línea y algo debo estar haciendo bien, pues, Diego, para que estén queriendo sacarme. Claro. Algo debo estar haciendo bien para que haya... Es una voz que pone el dedo en la llaga, pues, Jimmy. Algo debo estar calando en mi provincia, con la gente de mi provincia, para que busque sacárselo de lado, pues. Porque, mire, yo no soy el asambleísta importante, yo no me creo el asambleísta importante como para decir, a Pino Argote hay que sacarlo. Yo, como usted bien dice, trato de ser lo más objetivo posible. ¿Qué es esto? Esto es una especie de muestra de amedrentamiento a los demás asambleístas. Mira lo que le puede pasar a los otros asambleístas si no cumplen la voluntad del presidente de la República. Ahora, Jimmy, ¿cuál ha sido su principal contribución a la discusión y aprobación de leyes dentro de la Asamblea? Igualmente, en términos breves y objetivos. Mire, yo tengo participación activa en 2 leyes del país. Activa, no digo que no he participado en otras, pero en 2 leyes importantísimas. La primera es la ley de aguas. La famosa ley que todavía no está aprobada, que está allí en hace paralelismo con la ley de tierras, igualmente, ¿no? Sí. Y con la ley de comunicación. Exactamente. Que es la otra ley donde yo he participado. Son las 2 leyes que todavía nos quedan de Montecristi, que realizar la Asamblea. Y en las 2 yo he tenido una participación importante. Y mire que yo era vicepresidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria. Yo no firmé el informe para el primer debate. No lo firmé porque no estaba de acuerdo con los textos que se habían propuesto. De ninguna manera yo puedo estar en contra, a favor de una ley que pedía un impuesto al agua de mar, o que pretendía prohibir pues el agua en botellas envasadas o cosas por el estilo, o sea, dejarlo solamente en manos de empresas comunitarias o públicas. Yo me opuse rotundamente a eso y no firmé ese informe. En el segundo informe todo eso fue cambiado. Todo fue cambiado. La ley era bastante buena, sino que ya no le interesó al Ejecutivo lo que había quedado de la ley, porque ahí había un tema de Interagua, por ejemplo. Inicialmente se pretendía sacar Interagua. Interagua es una empresa que le da agua a Guayaquil. Y es responsabilidad del pueblo de Guayaquil, si quiere que no le dé servicio, no es una responsabilidad que debemos tomar nosotros. Los guayaquileños deben responder por Interagua. Y entonces en esa ley yo tuve una participación activa, muy activa. Hay un capítulo entero de esa ley que es mío, de mi autoría, que es el que tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados, por la competencia de darle agua potable a las comunidades de los municipios, la competencia para el riego de los consejos provinciales, y que tenían que estar bien aterrizadas pues esas competencias en esa ley, pues. Y eso está en esa ley. Yo soy autor de esa aspecto. Aparte que hay algo que yo destaco para mi provincia. Yo creo unas jurisdicciones especiales, es una propuesta mía, para regímenes especiales como el de la provincia, que es seco. Nosotros allá no llueve casi nunca. Entonces se puede crear regímenes especiales en casos urgentes como Loja, como Santa Elena, provincias que tienen específicamente problemas de déficit hídrico de agua. Y rescato otra palabra que no lo tiene la Constitución. Pongo la palabra cholos. Nosotros somos cholos en Santa Elena. La Constitución dejó de lado eso. En la ley de agua sí está esa palabra. Le estoy diciendo ejemplos de la ley de agua. Y en comunicación, pues yo creo que el país es testigo de que yo he sido un principal defensor de la ley de expresión, de la libertad de expresión. Eso es algo que no se puede, y lo dije en el último discurso en el Pleno, la libertad no se negocia, no es a medias. ¿Se es libre o no? De acuerdo. Y yo en esa línea me voy a mantener y a defender esa libertad, no solo del pueblo de mi provincia, sino del país, a que tenga la libertad de poder, como estamos haciéndolo en este momento, expresarnos
libremente, sin ninguna restricción. Una cosa, Jimmy, cuando usted se ha visto cara a cara, y hablo en términos cordiales, respetuosos, como Aura Andino, ¿qué le ha dicho usted sobre la ley de comunicación? Solamente hemos saludado y nada más. Después de que hubo el debate no hemos tratado del tema. Eso es algo que yo cuestiono. Mire, se está señalando y mucha gente de prensa se me acerca y me quiere entrevistar. ¿Qué opina usted de los cambios que se han hecho en el texto? Yo no puedo opinar sobre un borrador que ni siquiera lo he leído y que extraoficialmente me lo han pasado. No hay unos textos para nosotros, para los asambleístas de Alianza País. Sí, ellos están reuniendo en un taller, que primero asistieron 40, después asistieron 30, ahora asisten 20, y creo que en la última sesión creo que asistieron 15 o 18. Y ellos están modificando la ley. Dicen inclusive que le han cambiado ya el 70% de la ley. Dicen porque no me consta. ¿Preferible archivar y comenzar de cero, Jimmy, o estoy equivocado? Yo lo que pregunto es ¿para qué diablos conformaron una comisión ocasional de comunicación? Pues nos hicieron perder 15 meses debatiendo una ley para que después resulten ellos poniendo los textos que finalmente los va a mandar al Ejecutivo, pues, y es el que va a poner lo que la ley dice, pues. O sea, es totalmente fuera de coherencia lo que se está haciendo. No tiene lógica, no tiene razón. Y es inaceptable, yo lo rechazo, porque aquí los asambleístas somos todos. La ley no es para Alianza País, es para el país, para el Ecuador. Estamos dialogando en Buenos Días con el licenciado don Jimmy Pinargote, asambleísta independiente, revocatoria del mandato para el asambleísta con quien estamos manteniendo esta charla tan cordial. Los señores Jorge Chávez Cano y Guillermo Quirumbay, pidieron al Consejo Nacional Electoral que se revoque su mandato por supuesto incumplimiento de su plan de trabajo. Le pregunto, ¿quiénes son estos señores y de qué modo han probado que usted ha incumplido su plan de trabajo, Jimmy? Los dos señores no los conozco. Son ilustres personas allá, personajes en Santa Elena, que mucha gente se pregunta. ¿Son de Santa Elena esta gente? Bueno, el uno sé que su cédula es de Los Ríos. Ya. Pero que ya vive en Santa Elena unos 3, 4 años aproximadamente. Es lo único que conozco de él. Él es un dirigente activo de Alianza País del Cantón La Libertad. Creo que es subdirector o ha sido funcionario o algo. Vinculado a la gente de gobierno. El otro sí no tengo la menor idea de Guillermo Quirumbay. De él, no tengo la menor idea. Lo otro por referencia, porque realmente nunca he conocido en mi provincia que hayan tenido alguna situación ni a favor ni en contra. No los conozco. ¿Pero de qué modo ellos supuestamente han probado que usted ha incumplido con su plan de trabajo? De ninguna manera. Mira, ellos lo que hacen es simplemente mandar un acta, adjuntarme el plan de trabajo y nada más. Esos fueron los elementos suficientes, adjuntaron las cédulas por supuesto, para motivar una iniciativas situación. Iniciativas sospechosas. Mira, Diego, breve. Hace 6 meses el presidente en una cadena sabatina dijo que él personalmente iba a Santa Elena a recoger las firmas para iniciar la revocatoria de mi mandato, 6 meses atrás. Y lo que hizo el presidente en una cadena sabatina es una orden. Y esa orden se cumplió. Buscaron 2 personas, esas 2 personas presentaron un... ¿Por qué dice usted buscaron 2 personas? Porque no fueron capaces la gente o los dirigentes de Alianza País visiblemente ellos afrontar el proceso. Porque ahí anda atrás el coordinador político, es Joaquín Chiriguá Correa, que está metido en el tema. Está el gobernador de la provincia. Y no fueron capaces frontalmente de hacerlo ellos, pues, porque aparte que a ellos les prohíbe la ley, en el caso del gobernador de la provincia. Entonces buscaron 2 personas y dijeron, vamos adelante. Pero mire, que ellos obedezcan una orden del presidente, siendo su partido político, pues, dentro de su estructura está bien. Pero que un organismo electoral, el Consejo Nacional Electoral, cumpla esa orden, es tremendamente preocupante. Independencia, marcar distancias, independencia. ¿Cómo puede ser posible que sin motivación, porque ellos tenían que probar, porque uno es inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad, se lo garantiza la Constitución, pues. O sea, yo mando una carta y con la carta basta y suficiente para que inicie ya un proceso de revocatoria. Pero si lo acaba de hacer hace 2 días, pues el Consejo Electoral le dice a Blasco Peña que no hay motivación y desecha pues el pedido de revocatoria que hizo Blasco Peña contra Paco Velasco, contra Virgilio Hernández y Paula Pavón. Exactamente por lo la mismo. ley antimonopolio. Lo ha hecho con otros asambleístas del país. Es decir, hasta ahí llegó
Y suspende porque no hay motivación. Pero en el caso de Jimmy Pino Argote, como no es del oficialismo, como no es de su línea, como piensa distinto, claro, ahí sí hay que aceptar el pedido. Usted dice que no hay motivación en esta decisión del Consejo Nacional Electoral. Pero de todas maneras le pregunto, ¿bajo qué consideraciones admitió el Consejo Nacional Electoral la petición de revocatoria de su mandato? ¿Bajo qué algún argumento tiene que haber firmado el Consejo Nacional Electoral? Le puedo hablar de memoria porque hasta este momento oficialmente no he sido notificado. No me llega la notificación oficial donde me comunican esta situación. Yo conozco el tema porque tuve personas en la sesión y tuve grabaciones y cosas por el estilo. Yo le puedo decir y lo denuncio frontalmente. El día anterior a la sesión, nosotros conocimos extraoficialmente los informes que había. El informe de asesoría jurídica y el informe de organizaciones políticas. Los dos informes favorables a mí. A las 9 de la noche llegó la orden. Cambien esos informes para que sean y recomienden la ley. ¿Quién supuestamente dio la orden? Ahí lo único que dijeron es, hay un pie grande que es el que está ordenando esto. No nos dijeron más. Eso fue todo lo que nos dijeron. Número 42. Ahí está usted. Tremenda pata. Y al siguiente día... No es el Patón Bausa, ¿no? De Liga. No creo. Y ahí pues, al siguiente día, la ley dice que 12 horas antes deben convocar. Normalmente se reúnen en la mañana. No se reunieron, convocaron para las 4 de la tarde, después a las 6, se instalaron 7:15 de la noche. No estaban de acuerdo. Hubo un consejero que ni siquiera asistió, porque lo que estaban haciendo era ilegal, improcedente, cuestionable por todos lados. Yo rechazo la injerencia política que hay en este Consejo Electoral. Sí, porque usted dice que el pedido de revocatoria de su mandato es político y carente de legalidad, sus expresiones. Pero ¿cómo puede calificar un proceso si no te prueban nada? Mire, la ley señala primero que tienen que estar en goce de derechos de ciudadanía, ¿no es cierto? Tienen que probarlo, no es la cédula. Tienen que decir que no tienen ninguna causa, que no tienen que estar en curso incumpliendo algo. Y luego, lo más importante, tienen que motivar, pues. Tienen que decir y probar que lo que están haciendo es real. Ellos asuntan simplemente su cédula, la carta y mi plan de trabajo. O sea, si tuvieran una certificación de la Asamblea que diga, el asambleísta Pino Argote no ha presentado ninguna ley, el Pino Argote no ha asistido a las sesiones, o sea, eso es una prueba, porque no tienen absolutamente nada. Al contrario, ¿sabe cuánto le mando yo al Consejo Electoral? 2.987 fojas útiles, probándole mi trabajo, todas las asistencias, todo lo que yo he presentado en la Asamblea, videos, libros y todo lo que yo he hecho, se lo presenté al Consejo Electoral. Lo habrán leído. Habrán leído todo lo que yo he hecho en la Asamblea, pues, los miembros del Consejo Electoral. Direccionado, y yo soy frontal, políticamente a favor del gobierno. Y eso es algo peligroso para unas elecciones que vienen el próximo año. Si usted finalmente fuera despedido por este procedimiento cuestionable, ¿quién lo reemplazaría? Mi suplente es Ruth Eulalia Soria. Ella es una maestra de la provincia de Santa Elena, vicerrectora del colegio. ¿También del movimiento municipalista? Formada en nuestra línea. Yo me hice un lado del grupo parlamentario municipalista independiente luego de el mes de agosto. Se acuerda que hubieron elecciones y hubieron votos por ahí que estuvieron en blanco. Yo pues esa línea no la comparto. Yo soy frontal y yo no podía avalar o estar en medio de ello. Póngase la mano en el corazón. ¿En qué supuestamente usted le ha fallado a la provincia de Santa Elena y al mandato y al deseo de sus mandantes? ¿En qué le ha fallado? Mire, si podríamos ser lo más objetivos posibles, yo he dado todo mi tiempo a favor de esta causa, la de mi provincia. Yo soy el asambleísta que paso aquí en Quito de lunes a viernes. Yo no me quedo en Santa Elena acompañando a los ministros, ni estoy en las sesiones figurando, no. Yo estoy trabajando aquí en Quito porque el pueblo me eligió para trabajar aquí en Quito, pues para representarlo aquí en Quito. Yo he fiscalizado, soy entre los 15 asambleístas del país que he logrado que 2 ministras sean convocadas a comisiones especializadas, la ministra del Deporte y la ministra de Educación. Entre los asambleístas, estoy entre los 5 mejores asambleístas en existencia. Yo no soy de los que no falto, y cuando he faltado porque mi padre estuvo internado en la clínica o cosas extremadamente puntuales. Ahora mismo yo debería estar en Santa Elena haciendo campaña pues para que no firmen.
Pero mi función está acá, yo no voy a distraer mis obligaciones por este tema. Dígame, ¿qué tal tipo de relación tiene usted con Fernando Cordero? ¿Y qué piensa de Fernando Cordero acerca de su gestión como asambleísta y como representante de la provincia de Santa Elena? A ver, yo lo que le puedo decir es que con Fernando Cordero he conversado varias veces, en forma muy amigable. La última vez que conversamos me dijo: Jimmy, esto es una locura, debe ser que tienes 2 enemigos allá en tu provincia que te quieren molestar la paciencia. Si eso fuera así, pues ya estuviera terminado esto, pero cuando llega una orden para que cambien los informes, ya no son 2 ciudadanos de la provincia, ya es un equipo. Y si no, ¿por qué? Y yo soy frontal en esto. ¿Ya? ¿Por qué el coordinador político de Alianza País en Santa Elena va a una reunión de unas cooperativas de transporte, estas piratas, estas ilegales, y le dice: les damos un permiso provisional para que ustedes rueden sus unidades si es que ustedes se encargan de conseguir 20.000 firmas? Y si las consiguen, les damos el permiso definitivo. Eso es corrupción. Pero Eso es claro, corrupción. ¿por qué entonces le dan la orden a los médicos del Seguro Social campesino para que todo paciente que sea atendido firme por la revocatoria de mi mandato? Y lo denuncio públicamente. ¿Por qué en cada línea telefónica que van a dar en mi provincia le quieren exigir que firmen para ella? Entonces, eso son cosas... Es una forma sinvergüenzona, perdón la expresión, de ejercer la política. Vea, pura sinvergüencería, no hay derecho. Vea, Diego, yo le digo al pueblo de mi provincia que si se ve obligado a firmar y le van a dar algo a cambio, que lo haga, que no se sacrifique por mí. Es en las urnas, es en el momento de votar, porque el voto es secreto, en donde tienen que reflejar su rechazo a esto que está pasando. Y ahí me van a apoyar. Porque en este momento... Esto pasa a través de las urnas, claro. Es que claro, ellos solamente lo que tienen que reunir un número de firmas, va al Consejo Electoral, califican que las firmas sean reales. Auténticas. Porque a mí ya me fueron a decir: ya están las firmas, ya tienen listas las firmas, dice. Y todavía no les dan los formularios. O sea, mire usted las cosas que se dan, si yo no he sido ni notificado siquiera. Señores del Consejo Nacional Electoral, independencia, por Dios. Creo que el principal es Domingo Paredes, si no me equivoco. El secretario del agua que fue. Sí, y el culpable por favor. directo, el culpable directo Independencia. de que no haya agua en la península. Él es el culpable directo. Porque Santa Elena se quedó sin agua en diciembre por la falta de un mantenimiento, una programación adecuada. 2 grupos de bombas del Daule dañados. Uno totalmente fuera de servicio, el otro se quedó sin agua. 6, 8 meses que no bombean agua a la presa de Chongón. Para esta última jornada de vacación tuvieron que ver cómo arreglaban el problema de falta de agua en San. Le están sacando el concho a la presa del Azúcar, porque no le llega agua. Esa es la realidad. Hay una sola bombita que bombea de Chongón a la presa del Azúcar. ¿Sabe usted cuánto costaría mi proceso de revocatoria, Diego? Yo le puedo decir que el de la Concordia cuesta $830.000 y tiene 30.000 electores. El de Santa Elena tiene 200.000 electores. Eso va a pasar más del $1.000.000, pues. Y esas bombas que están dañadas no cuestan $500.000 cada una. Es que la península de Santa Elena no tiene más necesidades importantes como para que lo saquen un asambleísta. Ahora, Jimmy, hay otros asambleístas de oposición, entre ellos Paco Moncayo, que han respaldado su trabajo en la asamblea y han dicho que se trata de una forma de amedrentar a otros legisladores. Mire, Paco es uno de los que inicialmente y hasta el momento ha sido categórico y se ha pronunciado a favor mío. Yo diría que todos los bloques políticos de la Asamblea, a excepción de Alianza País, han sido solidarios conmigo. Es más, me han ofrecido allá ir a Santa Elena a estar en campaña conmigo. En el momento oportuno ellos han dicho: todas las tenencias políticas vamos a apoyarte porque conocemos de tu trabajo acá. Y entre los elementos de Alianza País no hay uno que rompa la disciplina partidista, asume una actitud disidente y apoya a Jimmy Penalgo. Que la rompa, no sé, pero ¿qué? Por extraoficialmente, por debajo, me están diciendo: Jimmy, estamos contigo, esto es una locura. Sí, algunos tuvieron... ¿Podemos dar unos 2 o 3 nombres? No quisiera comprometerlos. Aquí voz de baja que no nos escuchen. A usted se lo voy a decir después. Mira, hubo alguno inclusive que yo destaco ello, que cuando yo en el pleno puse en conocimiento hasta me aplaudieron algunos del sector del bloque oficialista. Mire, yo soy una persona que he sido frontal, pero en la asamblea conocen bien que conmigo se tiene que hablar claro. Conmigo se puede hablar, pero claro, transparente. Y eso se valora mucho. Eso se valora mucho, tanto en el sector oficial como en el sector de la oposición.
Entonces, yo he sido siempre transparente y saben que lo que yo voy a hacer está en principios. Y ahí voy a mantener. En definitiva, ¿cómo va a responder usted al pedido de revocatoria de su mandato, Jimmy? Mire, yo inicialmente había pensado empezar ya una campaña en la cual le diga al pueblo de mi provincia... Porque usted no puede arrear las banderas ni bajar la guardia. No, pues, ni de Jimmy. broma, ni de broma, ni de broma. Y le iba a decir al pueblo de mi provincia, ¿sabes qué? No firmes. No firmes porque al firmar estás apoyando una tesis totalmente fuera de contexto. Pero mire, estoy viendo que se están dando situaciones extra normales, por ponerle un nombre, ilegales totalmente, con estas presiones que le están haciendo al pueblo de mi provincia. Y yo no puedo decirle al pueblo de mi provincia no firme si a cambio le van a dar algo que lo va a beneficiar, pues, o sea, tampoco puedo ser así. El toma y daca de la Exacto. detestada partidocracia, el toma y daca de la detestada. Yo creo que esa no es la instancia, Diego. La instancia es en el momento en que el Consejo Electoral convoque a elecciones en mi provincia. En ese instante usted me va a ver en acción. No es que no voy a estar ahora en acción. Puede salir la bigotera al revés, ¿no? Ay, Después salir la vamos a bigotera ver, al revés. vamos a ver. Yo soy una persona muy conocida en Santa Elena, Sí, sí. muy conocida, la gente conoce mi trayectoria. Yo no he sido político, he estado vinculado a la comunicación, he ejercido el periodismo 32 años, Ya. periodismo radial, así como usted, esta ha sido mi vida, el micrófono. Si yo tengo que regresar a la provincia, llego al micrófono y seguiré viviendo De tranquilamente. hecho, sigue, digamos, ¿está vigente su emisora? Claro. Bueno, la emisora de mi padre, Ya. que es el pionero de la radio en la provincia de Santa Elena, La Voz de la Península, Ah, pero claro, la voz Por de la supuesto. península, pero claro. que ha sido pues la cuna en donde la gran mayoría de locutores y actores dueños de radio se han formado, pues, ¿no? Ya. Tuvo problemas de tipo legal, pues no nos renovaban la concesión de frecuencia. Ah, Una no les cuestión. querían renovar. Tuve una lucha de 2 años. Finalmente lo hicieron. Al cabo de 2 años y pico he logrado ya tener el permiso para poder funcionar hace unos 4 meses aproximadamente. Pero ya con instalaciones totalmente deterioradas, nos robaron en la planta transmisora, entonces hay que volver a invertir. Y en este momento, ¿qué seguridades jurídicas tiene Diego para invertir en una radio? Usted conoce este medio, sí, con una ley de comunicación y telecomunicaciones que estaría el negocio de la radio privada peligroso. Porque, y le pongo un ejemplo, la ley de comunicación decía pues el famoso 33, 33, 34. Es decir, que el 66% irían a radios públicas y comunitarias. De 1.400 radios en el Ecuador privadas, hay que sacar el 66%. O sea que 1.000 radios habrá que decirle, señores, muchas gracias, hasta aquí llegó para dárselas a las públicas y comunitarias. O sea, eso es una locura, pues. Y ojalá fuesen a futuro radios públicas realmente, ¿no? O comunitarias, porque hay el riesgo de que siempre se conviertan pues en radios gubernamentales, en radios oficiales. Ese es el grave peligro. Entonces, mire, yo tenga la seguridad que yo no voy, primero, a cambiar mi forma de pensar. Que por esto voy a cambiar mi forma de votar, imposible. Ya. Si es una ley que perjudique al pueblo ecuatoriano, yo seguiré votando en contra. Si es algo que beneficia al pueblo, votaré sí, a favor. Yo no tengo ningún problema, porque yo soy independiente. Pero en ninguna manera voy a cambiar mi forma de pensar, a defenderla hasta el último instante, esta libertad que usted y yo necesitamos para poder conversar libremente. Para que todo quede claro, Jimmy, es decir que ¿no han recibido todavía los peticionarios los formularios para recurrir las firmas? ¿O sí? Yo debería decir que simplemente no deberían haber recibido. Que los hayan recibido o no es algo que no me consta, pero hay mucha gente que me dice, pues ya están recogiendo las firmas. ¿Será que las recogerán en otro papel y luego las escanearán y las pasarán al otro? Todo se ha visto. Y como es el Consejo Electoral que tiene que calificarlas, pues, ¿qué garantía tengo yo que un Consejo Electoral que obró políticamente en este caso y que quedó demostrado anteayer cuando a favor de los asambleístas del país obraron de otra forma? Sí, Entonces, no, yo no tengo ninguna me garantía. lleno de desaliento frente a lo que veo en el escenario político. Yo no tengo Me ninguna lleno garantía de que las desaliento, firmas de indignación. que recojan, las califiquen. Pues. Sí, yo no tengo esperanza en este Consejo Electoral. No me preocupa el tema propio mío, Diego. Yo soy muy frontal. No me preocupa el mío tema. Si yo me voy a mi casa, me voy. Y si el pueblo me ratifica, me quedo defendiéndolo. Pero y en enero o en febrero, porque ya también mañosamente van a postergar las elecciones. ¿Es ese Consejo Electoral el que va
a un proceso electoral, llevarlo adelante con ese sesgo político. Jimmy, usted ha tocado un asunto que es necesario que sea aclarado. ¿Por qué se quiere postergar la fecha de las elecciones? ¿Por qué? Porque explíquenle de manera muy sencillita al público. Hubieron disposiciones que no tuvieron votación en la Asamblea, no hubieron los votos para poder ratificarnos. El texto que vino del Ejecutivo tiene dos instancias: o nos allanamos o nos ratificamos. Para allanarse, esas son las cosas de nuestra ley. 83 votos. Para allanarnos, mayoría simple. Para aceptar lo que el presidente dice, es simple mayoría. Pero para que el texto de la Asamblea se ratifique, las 2/3 partes, 83 votos. Nunca lo vamos a conseguir si Alianza País no quiere votar con nosotros. Nunca. Nunca lo vamos a conseguir. Entonces no hubieron los votos. Al no haber pronunciamiento de la Asamblea, esto entra por el Ministerio de la Ley, que entra el día 4 de febrero. Y la ley dice que un año antes no puede haber modificaciones. Entonces, como las elecciones iban a ser el 20 de enero del año 2013 y las reformas entraban en vigencia el 5 de febrero, entonces ya no podían entrar en vigencia. Entonces, mañosamente, el Consejo Electoral dice, no, pues yo postergo las elecciones hasta después del 5 de febrero, y entonces ya está un año antes, y nos vamos con las nuevas reglas. Reglas que, como usted bien conoce, son totalmente a favor del Ejecutivo. Sí. El método de Hon es un método que favorece a los partidos en gran cantidad. ¿Cómo y lo es otro, posible que una campaña electoral se desenvuelva bajo dos métodos de... Totalmente absurdo, y algo que se cuestionaba siempre, y que este gobierno lo cuestionaba: ¿cómo es posible que se cambie para cada elección las reglas de juego? Eso lo decía, ¿cómo que cada vez que hay elecciones vamos a cambiar la forma de votar? Bueno, aquí está un ejemplo claro. No solamente que se las cambia, sino que se modifica todo un calendario. ¿Qué imagen damos hacia adentro y hacia afuera, Jimmy? Esto es algo que es inaceptable, y que el pueblo ecuatoriano debe pensar bien. ¿Por qué? ¿Por qué tanto problema? O sea, si se está tan seguro. Yo diría, ¿por qué tanto recelo si hay esa seguridad aparente de que pues en las elecciones van a barrer? ¿Por qué? Eso es lo que me pregunto yo. Si están tan seguros, ¿por qué hacer tanto cambio? ¿Por qué estos métodos? ¿Por qué la prohibición a una entrevista, pues? ¿Por qué esta situación? Bueno, al parecer se ha dicho que las entrevistas sí pueden concretarse. Pero es que hay una palabra peligrosa, pues, Diego, que incidan en la campaña. O sea, todo incide en la campaña. ¿Quién decide qué incide o no? Pues el Consejo Electoral. Es un término muy subjetivo. Muy subjetivo. Entonces, si lo entrevistan a uno del oficialismo, ese no incide. Pero si entrevistan contra la oposición, ese se incide. Pues, hay que ser realistas. Por eso nosotros aquí siempre entrevistamos a alguien que está con la línea oficial y a alguien que no está con la línea oficial. Cosa que digan, bueno, incide para los dos lados. ¿No? Si esto incide respecto a los... Mire, Diego, yo siempre he creído que no es procedente ni estar en una línea oficial ni en una línea de oposición. Yo siempre he creído en el equilibrio político, siempre he creído en eso. Pero tal como están las cosas, uno se ve abocado a tener que responder a esta serie de barbaridades jurídicas que vienen, y yo lo afrontaré con decisión. Yo tengo la seguridad que no voy a... Muchos días de desaliento y de indignación viendo lo que está sucediendo, ¿no? Hemos llegado a un extremo y hay mucha gente que se hace la vista gorda frente a un escenario demencial, ¿no? Todo a favor del gran oficialismo, nada a favor de quienes estén con la línea oficial, ¿no? Vean lo que está sucediendo con el Universo, por ejemplo, ¿no? Es algo que es absurdo, que no tiene precedentes. Jueces que toman un micrófono en la mañana, que no se expresan mediante providencia para decir, no, vamos a negar la recusación, porque esa tarde se decidía la integración del Consejo Nacional de la Justicia. Por favor. Diego, eso es censura previa a lo del Universo. Está diciéndole a usted diario, no debió publicar ese artículo. Eso es censura previa. Le han pedido a la superintendencia de compañías que se certifique si en alguna parte de los estatutos del Universo hay alguna de norma, alguna expresión que diga que los directivos pueden intervenir en la línea editorial. Hasta hoy no presentan ese documento. Y si lo... Diego, yo lo que... ¿Qué dice la legislación internacional? ¿No censura previa? Sí, responsabilidad ulterior. De acuerdo. Correcto. De acuerdo. Pero si usted le llega un comentario, usted tiene la potestad de decidir o no, pero si usted está diciéndole no publique esto, está censurando. Pero más peligroso ahora, Diego, lo que está pasando en el país es la autocensura. Sí. Ya en este momento hay muchos medios que están callando. Ayer, no quiero decir el nombre, pero alguien, uno de los personajes que estuvo aquí en el programa,
Me decía que lo que pasa en la radiodifusión guayaquileña, con mi mayor respeto, es penoso. Y se han bajado la guardia. Las radios Guayaquil han bajado. Todavía queda, dice, algunas radios en la ciudad de Quito que mantienen su línea editorial independiente contra viento y marea. Pero ¿qué está pasando en Guayaquil? Me han dicho, no tengo una prueba de eso, pero me han dicho que es penoso. No me consta tampoco. Yo he sido entrevistado por algunas radios guayaquileñas y veo que todavía mantienen, quizás no mantienen esa efervescencia de personajes como usted, Diego, de la época pues de Rafael Guerrero Valenzuela, o de Gerardo Berborich, o de Ceballos, que eran combativos, o del maestro Juanito, que eran íconos en la radiodifusión y que no aceptaban ese tipo de cosas. Quizás los sistemas y los tiempos lógicamente han cambiado, eso hay que aceptarlo. Los estilos han cambiado. Exactamente, pero no debe cambiar la frontalidad. Mire, en mi provincia, yo le digo ejemplos, hay radios que cuando yo empiezo a hablar un poquito ya, apartándome de lo que ellos llaman fuera de la línea, y terminan la entrevista y dicen, muchas gracias, siempre es un placer tenerlo acá y hasta luego. Un saludo a la radiodifusión guayaquileña. Yo espero que la información que recibí ayer pues no corresponda a la realidad. Yo también anhelo eso. Gracias por estar en el programa. Su mensaje final a propósito de esta iniciativa para revocarle su mandato. Primero agradecerle, Diego, por esta invitación. La valoro mucho porque su audiencia es muy importante y su programa es muy sintonizado en el país. Y luego un mensaje al país, decirle, mire, usted es un asambleísta independiente que no va a claudicar con sus principios y sus ideas. Yo voy a permanecer en esa línea, voy a defender a costa de mi cargo, inclusive de mis empresas o mis patrimonios que pudieran verse afectados en un instante. Usted sabe que todo se puede esperar. Yo responsabilizo de todo lo que pasa a quienes están detrás de esto. Si quieren ir a una lida electoral, vamos, pero con reglas claras, transparentes. Juego limpio. Juego limpio. Yo juego limpio. Y en esa línea voy a mantenerme defendiendo los intereses de mi provincia y del país por sobre todas las cosas. En Buenos Días de Visión, jueves 19 de enero del 2012, el señor licenciado Jimmy Pinargote, asambleísta independiente, revocatoria del mandato del asambleísta que ha conversado con nosotros. Muy bien, Jimmy. Adelante con la batalla. Buenos días. Seguimos en la lucha, decimos nosotros en la provincia. Hemos presentado al protagonista.